Encarnación y nacimiento de Cristo. Sufrimientos del Salvador. Fue la segunda persona de la Trinidad la que tomó la naturaleza divina. El Verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre y cada una de las personas divinas estuvo activa en la encarnación. Lucas capítulo 1 versículo 35 nos dice: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No es posible hablar de la encarnación de uno que no existía de antemano. Esta preexistencia está íntimamente enseñada en la Escritura. San Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo de Dios persistente acepta la naturaleza humana y se hace carne y sangre humana, un milagro que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la necesidad de la encarnación? Desde los días del escolasticismo, en la Edad Media, ha estado en debate el asunto de si la encarnación debería considerarse como envuelta en la idea de la redención o como incluida en la idea de la creación. Y para entender mejor, vamos a ver unos cuestionamientos, porque hay uno que dice así: si el Hijo de Dios se había hecho carne aún en caso de que el hombre no hubiera pecado. Ruperto de Teus, Alejandro Jales y Duns Scoto, ellos afirman que el Hijo de Dios se habría encarnado aún cuando no hubiera habido pecado. Pero Tomás de Aquino toma la posición de que la razón de la encarnación fue debido a la entrada del pecado en el mundo. Los reformadores y las iglesias de la Reforma participaron de este concepto, enseñando que la encarnación fue necesaria debido a la caída del hombre. Sin embargo, encontramos algunos reformadores y luteranos que fueron de opinión contraria y ellos argumentan que un hecho tan estupendo como la encarnación no puede ser contingente ni tampoco puede encontrar su causa en el pecado como un hecho accidental y arbitrario del hombre. Esto tiene que haber sido incluido en un plan original de Dios. Ellos dicen que la obra de Cristo no está limitada a las operaciones de la expiación y salvación, pero vemos que las Escrituras presentan invariablemente la encarnación como condicionada por el pecado del hombre. Veamos algunos textos. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero cuando fue el tiempo señalado, Dios mandó a su Hijo, que nació de mujer y sujeto a la ley. Gálatas 4:4. Hay un solo plan de Dios, y esto incluye el pecado y la salvación con la encarnación del Hijo de Dios desde el principio. El cambio efectuado en la encarnación. Cuando dice que el Verbo se hizo carne, no quiere decir que el Logo dejó de ser lo que había sido antes. Juan 1:14 nos dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne en verdad. Y esto no significa que el Logo sea cambiado a carne y que de esta manera alteró su esencia natural, sino nada más que tomó aquel carácter particular que adquirió una forma adicional sin que de ninguna manera se cambiara su naturaleza original. Sigue siendo el infinito e inmutable Hijo de Dios. Además, la afirmación de que el Verbo se hizo carne no significa que se apropió una persona humana, ni que por otra parte haya tenido únicamente un cuerpo humano. La encarnación constituyó a Cristo uno de los miembros de la raza humana. Cristo hizo suya la naturaleza humana, tomando la sustancia de su madre. Una opinión popular entre los anabatistas era que el Señor trajo su naturaleza humana desde el cielo y que María fue únicamente el conducto o el canal por el medio del cual pasó esa naturaleza.
fundándose en este concepto su naturaleza humana, que resultaría en verdad una creación nueva, parecida a la nuestra, pero no conectada orgánicamente con la nuestra. Pero si la naturaleza humana de Cristo no se derivó del mismo tronco de la nuestra, sino que únicamente se parecía a la nuestra, entonces no existe tal relación entre Él y nosotros como la que se necesita para hacer que su mediación sea eficaz para nuestro bien. La encarnación se efectuó por medio de una concepción sobrenatural y un nacimiento virginal. Nuestra confesión afirma que la naturaleza humana de Cristo fue concebida en el vientre de la bienaventurada Virgen María por el poder del Espíritu Santo sin intervención del hombre. El nacimiento de Cristo nada tiene de ordinario, sino que es sobrenatural, en virtud de lo cual fue llamado el Hijo de Dios. El elemento más importante en relación con el nacimiento de Jesús fue la operación sobrenatural del Espíritu Santo, porque a causa de eso únicamente fue posible este nacimiento virginal. La Biblia se refiere a este hecho en particular en algunos textos. La obra del Espíritu Santo en relación con la concepción de Jesús fue doble. Y primero vemos que fue la causa evidente de lo que fue concebido en el vientre de María, y de esta manera se excluyó como factor evidente la actividad del hombre. Esto actuó completamente en armonía con el hecho de que la persona que iba a nacer no era humana, sino la persona del Hijo de Dios, que como tal no estaba incluido en el pacto de obras y se encontraba libre de la culpa del pecado. También vemos que el Espíritu Santo santificó la naturaleza de Cristo en su mero principio y de esta manera lo conservó libre de la corrupción del pecado. No podemos decir con exactitud cómo ejecutó el Espíritu Santo esta obra santificante, porque todavía no se ha entendido lo suficiente de qué modo pasa la contaminación del pecado ordinariamente de los padres a los hijos. La influencia del Espíritu Santo no estuvo limitada al momento de la concepción, sino que continuó a través de toda la vida de nuestro Señor. ¿El nacimiento virginal tiene alguna importancia doctrinal? Podemos decir que es inconcebible que Dios hubiera hecho nacer a Cristo de una manera tan extraordinaria de no haber servido para un propósito especial. Y el propósito lo vamos a definir. Cristo tenía que constituirse en el Mesías, el Hijo mesiánico de Dios. En consecuencia, era necesario que naciera de una mujer, pero que no fuera fruto de la voluntad de un hombre, sino que naciera de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Con toda probabilidad, este nacimiento maravilloso de Jesús estaba en el fondo mental de Juan cuando escribió Juan 1:13. Otro propósito es que si Cristo hubiera sido engendrado por hombre, habría sido una persona humana incluida en el pacto de hombres, y por lo mismo también participante de la culpa común de la humanidad. Pero no estando en el pacto de hombres, está libre de toda culpa de pecado, y estando libre de la culpa del pecado, su naturaleza humana debe conservarse libre de corrupción pecaminosa antes y después de su nacimiento. La encarnación misma es parte de la humillación de Cristo. Los luteranos dicen que la humillación se limitó a su existencia terrenal, en tanto que su humanidad continúa en el cielo. Hay mucha diferencia de opiniones al respecto, pero consideramos que fue una humillación que el Logos hiciera carne, es decir, naturaleza humana tal como es desde la caída, débil, sujeta al sufrimiento, a la muerte, aunque libre de mancha del pecado. Los sufrimientos del Salvador. Voy a acentuar algunos puntos en relación al sufrimiento de Cristo. Sufrió durante toda su vida, la vida del único santo en medio de un mundo maldecido por el pecado. El camino de la obediencia fue para él a la vez un camino de sufrimiento. Sufrió a causa de los repetidos asaltos de Satanás, a causa del odio, de la incredulidad de su propio pueblo, a causa de la persecución de sus enemigos. Puesto que pisó él solo el lagar, su soledad debía haber sido opresiva,
y su sentimiento de responsabilidad aplastante. Fue el suyo un sufrimiento consagrado, creciendo con severidad a medida que se aproximaba el fin. Sufrimiento que comenzó con su encarnación y alcanzó el final, su clímax, al final de su vida. Allí toda la ira de Dios en contra del pecado cayó sobre él. Sufrió en cuerpo y alma. Tanto el cuerpo como el alma fueron afectados por el pecado y en los dos tenía que hacerse sentir el castigo. Agonizó en el huerto donde su alma se estremeció hasta la muerte y fue abofeteado, azotado y crucificado. Todos los sufrimientos de Cristo fueron el resultado del hecho de haber tomado el lugar de los pecadores vicariamente. El hecho de que el Señor del universo haya tenido que ocupar la posición de un sirviente es más la posición de un cautivo o esclavo, y aquel que tenía el derecho hereditario del mando estuvo sujeto a obedecer. Aquel que era puro y santo tenía que haber vivido en una atmósfera pecaminosa y corrompida, en asociación diaria con pecadores, recordando constantemente la causa de los pecados de sus contemporáneos. Su perfecto conocimiento y clara anticipación desde el principio de su vida, desde los extremos sufrimientos que vendrían sobre él, las privaciones de la vida, las tentaciones del diablo, el odio y el rechazo de su pueblo, el maltrato y las persecuciones. Sus sufrimientos fueron únicos, su capacidad de sufrimiento se midió por el carácter ideal de su humanidad, por su perfección ética, por sus sentimientos de justicia, santidad y veracidad. Dios hizo caer sobre él nuestras iniquidades. Fueron tentaciones que encontró por todo el camino, un camino lleno de sufrimientos. Comenzó su ministerio público con tentaciones y se repitieron hasta el huerto de Getsemaní. Pero él fue un vencedor. Y nosotros, a través de la fe en Jesucristo, podemos ser vencedores, porque Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote y Él puede compadecerse de nosotros. Y por eso obtenemos la victoria en Cristo. Dios les bendiga, hermanos.